en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Siempre amé el orden de los libros, el silencio de la biblioteca de noche. Mi trabajo durante años fue ese, el último en marcharme, el encargado de que cada tomo regresara a su sitio exacto antes del cierre. Las luces principales se apagaban una por una, dejando pasillos inmensos en penumbra, y yo, con mi pequeña linterna, revisaba las mesas de lectura, los carritos de devolución. El olor a papel viejo, a polvo, a una sabiduría acumulada por siglos, era mi perfume favorito. Era una rutina casi sagrada, un ritual de respeto por el conocimiento y por la paz de este lugar. Una noche, mientras devolvía un volumen de filosofía analítica a su estante, mis dedos tropezaron con algo que no encajaba. Era un libro. Viejo, encuadernado en un cuero oscuro, casi negro, con las esquinas desgastadas y sin título visible en el lomo. Su peso era inusual, denso, como si sus páginas fueran de plomo. Lo extraño no era el libro en sí, sino su ubicación. Estaba en la sección de botánica del siglo XIX. No tenía absolutamente nada que ver con plantas, ni con filosofía, ni con historia, ni con nada que pudiera justificar su presencia allí. Lo saqué, extrañado, y lo puse en el carrito de libros por clasificar, pensando en algún lector despistado o en un fallo de algún colega. Lo dejé sobre la pila, sintiendo su frío peculiar en mis manos. Apagué la luz del pasillo, el clic resonó en el silencio, y me fui, sin darle más importancia. Solo un libro fuera de lugar. La noche siguiente, la escena se repitió, o casi. Tras mi ronda, después de apagar las luces de los pasillos principales, volví a pasar por la sección de botánica. Algo me impulsó, una punzada de curiosidad quizá, y ahí estaba de nuevo, el mismo libro, el de cuero oscuro, sin título, en la misma sección. Esta vez lo cogí con más cuidado, examinándolo bajo la luz de mi linterna. No había marcas de identificación, ningún sello de la biblioteca. Abrí una página al azar. El papel era grueso, amarillento, con una textura casi cerosa, y entonces lo noté. Un olor, débil al principio, pero inconfundible. A pergamino antiguo, sí, pero también a algo más. Un matiz metálico como a herrumbre y un rastro sutil, casi imperceptible, a algo quemado, a ceniza fría. No era el dulce aroma a humedad y polvo que solía impregnar los libros viejos. Era diferente, más agrio, más inquietante. Lo puse de nuevo en el carrito, esta vez con una sensación de molestia. ¿Era una broma de mal gusto? ¿Alguien intentaba probar mi paciencia? Mi compañero del turno de día, un hombre metódico y algo aburrido, jamás haría algo así. Pensé en comentárselo, pero la idea me pareció absurda. Decirle que un libro se movía solo me tomaría por loco. Lo volví a dejar en el carrito, asegurándome de que estuviera bien visible. Apagué las luces, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del aire. La tercera noche ya no era una coincidencia, era un patrón. Lo encontré otra vez, el mismo libro, en el mismo estante de botánica, escondido detrás de un tomo de Linneo. Esta vez, al sacarlo, noté que algo sobresalía entre sus páginas. Era un marcador, no de papel ni de tela. Era una tira fina, de un color pardo oscuro, con una textura extraña, como de piel muy fina y seca, y en un extremo incrustado un pequeño mechón de cabello, fino, casi imperceptible, de un color indefinido. Se me erizó la piel. Esto ya no era una broma, esto era deliberado. Lo abrí en la página donde estaba el marcador. No había texto, solo un dibujo a tinta intrincado y perturbador que parecía una red de raíces o venas. Apoyé el libro en una mesa de lectura y me alejé unos pasos, encendiendo y apagando la luz del pasillo varias veces. Con la luz encendida, el libro permanecía inmóvil, pero cuando la oscuridad lo envolvía, oí algo, un susurro, como el roce de hojas secas o el murmullo de voces muy lejanas, apenas audibles. Venía de la dirección del libro. Me acerqué, encendí la linterna y el sonido se detuvo. El cabello del marcador parecía más largo,
más oscuro. Lo volví a apagar. El susurro volvió, más cercano esta vez, como si el propio libro respirara. Mi corazón latía desbocado. Tomé el libro, lo metí bajo mi brazo y me apresuré a salir, dejando las luces de la sección de botánica encendidas. No quería dejarlo solo en la oscuridad. Al día siguiente, regresé a la biblioteca antes de mi turno. Necesitaba verlo a la luz del día, verificar si mi mente me jugaba una mala pasada. El libro estaba donde lo había dejado, en mi escritorio. Abrí la página con el marcador. Las venas o raíces del dibujo parecían más definidas, más profundas, y en el margen con una caligrafía que no era humana, sino una serie de trazos finos y angulosos, como si una araña hubiera caminado con tinta, aparecieron unas anotaciones. No eran palabras, sino símbolos, glifos desconocidos, que parecían danzar en el papel. Intenté rasparlos, pensando que eran manchas, pero estaban grabados, parte de la página misma. El olor a quemado se había intensificado, ahora con un dulzor nauseabundo, como de carne chamuscada. Me sentía mareado. Había una limpiadora en el pasillo, una mujer mayor y de pocas palabras. La llamé con la voz temblorosa. «Mire esto, por favor. ¿Ve algo extraño en este libro?» Ella se acercó, sus ojos cansados miraron el tomo. «Es un libro viejo, señor. Todos huelen así, a viejo y a polvo». No vio las anotaciones, ni el marcador ni el dibujo, o no quiso verlos. Cuando insistí, ella solo sonrió con tristeza y dijo: «Quizá necesita un descanso, señor. Demasiadas horas entre libros». Su indiferencia me heló más que el propio libro. Me di cuenta de que estaba solo en esto, que lo que yo veía, lo que yo olía, era solo para mí. Me sentí avergonzado, estúpido, pero el miedo era real. El libro, al parecer, solo se revelaba a quien quería, y me había elegido a mí. Esa noche decidí no apagar las luces de la sección de botánica. Dejé el libro en el carrito de devoluciones, a plena vista, bajo el resplandor de los fluorescentes. Hice mi ronda sintiendo una inquietud constante. Cuando llegué al interruptor principal para apagar las luces de toda la biblioteca, dudé. La oscuridad total, el silencio, era demasiado, pero mi deber me obligaba. Con la mano temblorosa, presioné el botón. El clic seco se amplificó, y la vasta sala se sumió en una oscuridad casi absoluta, solo rota por las débiles luces de emergencia. Un segundo después, un golpe seco, pesado, resonó en el silencio. Un sonido que no podía ser otra cosa que un libro cayendo, y venía de la sección de botánica. Encendí mi linterna, el haz de luz bailando entre las estanterías. Corrí. Ahí estaba, el libro de cuero, tirado en el suelo, abierto. Había caído de un estante alto, uno al que solo se llegaba con una escalera. No había forma de que se hubiera caído solo. Lo recogí, y al hacerlo, sentí un dolor agudo en la palma de mi mano. Una de las esquinas del libro, más afilada de lo normal, me había hecho un corte profundo. La sangre brotó, oscura y espesa, tiñendo el cuero negro. El olor a quemado se mezcló con el dulzor metálico de mi propia sangre. Las anotaciones en las páginas abiertas parecían moverse, como si la tinta se retorciera. El marcador de piel y cabello había desaparecido, pero en su lugar, la página mostraba una mancha fresca, aún húmeda, que parecía un patrón de huellas dactilares, no las mías. Eran más grandes, más alargadas. Un escalofrío me recorrió. El libro no solo se movía, me respondía, y me había marcado. No podía dejarlo allí. Rompiendo todas las reglas, lo metí en mi mochila. Tenía que sacarlo de la biblioteca. Llegué a casa, la herida en mi mano palpitando, el libro pesado en mi mochila. Lo saqué con cautela, lo puse sobre la mesa de mi cocina, bajo la luz más brillante que tenía. La sangre en el cuero se había secado, formando una costra oscura que parecía parte del diseño. El olor a quemado llenaba ahora mi pequeño apartamento, mezclándose con el aroma de mi cena sin terminar. Intenté leer las anotaciones, los glifos. No tenían sentido. Eran un galimatías de formas y líneas, pero sentía que me hablaban, que me llamaban. Me quedé despierto toda la noche, mirando el libro, incapaz de apagar la luz. Cada vez que mis ojos se cerraban, oía el susurro,
el roce de páginas, el sonido de algo arrastrándose en la oscuridad de mi sala, la soledad de mi trabajo intelectual, que antes era una bendición, ahora era una maldición. No podía compartir esto con nadie. ¿Cómo explicar que un libro se movía, que me hablaba, que me había cortado? Me tomarían por demente. Empecé a dejar las luces encendidas en toda la casa por las noches. La factura de electricidad se disparó, pero el miedo a la oscuridad era más fuerte que cualquier preocupación económica. El libro, incluso en mi hogar, seguía siendo un ancla a la biblioteca, a esa oscuridad que ahora temía. Empecé a sentir que no era yo quien tenía el libro, sino el libro quien me tenía a mí, arrastrándome a su propio orden, a su propia lógica macabra. Las noches se volvieron una tortura. El sueño era imposible. Las anotaciones en el libro, antes incomprensibles, empezaron a tomar forma en mi mente. No eran palabras en un idioma conocido, sino conceptos, imágenes, sensaciones, eran instrucciones. Me señalaban pasajes específicos, no en el libro de cuero, sino en otros libros de la biblioteca. Mapas de conocimiento, un sendero que solo la oscuridad podía revelar. El olor se volvió insoportable, una mezcla de azufre, sangre y algo putrefacto. Mi cuerpo empezó a resentirse, ojeras profundas, temblores en las manos, una palidez cadavérica. Me miraba al espejo y veía un extraño. El marcador de piel y cabello reapareció una noche, no en el libro, sino sobre mi almohada. Era más largo, más grueso, y el cabello, ahora lo veía con claridad, era el mío. Un mechón arrancado con raíces. El horror me invadió. El libro no solo se comunicaba, se alimentaba. Había un pasaje que se repetía en mi cabeza, una imagen de un túnel oscuro, una puerta oculta detrás de una estantería específica. Una estantería que yo conocía bien, en la sección de incunables, la más antigua y menos visitada de la biblioteca. La voz, ahora clara aunque sin sonido, me urgía a volver, a buscar, a abrir. El conocimiento que el libro ofrecía era un veneno, pero ya lo había bebido. Me sentía atrapado, un esclavo de su voluntad, de su sed de ser leído, de ser comprendido. Sabía que volver a la biblioteca, de noche, a oscuras, sería mi perdición, pero no podía evitarlo. Armado con mi linterna y el libro, regresé a la biblioteca. El aire frío me recibió como un sudario. Fui directamente a la sección de incunables. El libro de cuero vibraba en mis manos. Las anotaciones parecían brillar en la oscuridad, guiándome. La estantería que me había sido revelada no tenía nada de especial a simple vista. Libros viejos, polvo, el mismo silencio. Pero el libro de cuero me impulsó a tocar un tomo específico, uno sin título en el lomo, empujándolo hacia adentro. Con un crujido sordo, la estantería entera se deslizó hacia un lado, revelando un pasaje oscuro. El aire que salía de allí era denso, rancio, con un olor a humedad y a algo, animal. El miedo me paralizó, pero el libro me empujaba. Entré. El pasaje era estrecho, las paredes de piedra húmeda. Mi linterna apenas perforaba la oscuridad. Al final, una pequeña sala. En el centro, una mesa de piedra, y sobre ella, no un libro, sino un cuerpo, o lo que quedaba de él, un esqueleto cubierto de un tejido seco y oscuro, como cuero. Estaba sentado, encadenado a la mesa. Sus manos esqueléticas sostenían un libro idéntico al que yo llevaba. Sus cuencas vacías me miraban, y en su regazo, un marcador, hecho de piel y cabello, idéntico al que había encontrado, pero mucho más grande. En la mesa grabadas en la piedra, las mismas glifos, las mismas anotaciones que en mi libro. El cuerpo, el anterior bibliotecario, había sido consumido por el conocimiento, por el libro. Su piel se había convertido en el cuero de un nuevo tomo. En su muñeca, una herida abierta, de donde había brotado la sangre que había manchado las páginas. Mi propia mano, la que me había cortado el libro, ahora ardía con un dolor insoportable, como si la herida se abriera de nuevo. El libro de cuero en mis manos se sentía caliente, hambriento. La biblioteca no era solo un lugar de libros, era un ser vivo, antiguo, que se alimentaba de la obsesión, de la soledad, de la oscuridad,
y yo era su próxima comida. Salí de ese pasaje tambaleándome, con el olor a muerte y pergamino quemado impregnado en mi piel. La estantería se cerró detrás de mí con un gemido, como si la biblioteca me despidiera. Dejé el libro de cuero justo donde lo encontré la primera vez, en la sección de botánica, pero esta vez lo escondí tan profundamente que nadie lo encontraría. Apagué las luces de la biblioteca por última vez. El clic final sonó como un disparo. Nunca volví. No pude. El miedo a los libros, a lo que guardan en su interior, a lo que pueden exigir, se ha arraigado en mí. Mi mano, la que se cortó, nunca sanó del todo. La cicatriz es oscura, con la forma de un glifo, y a veces, por las noches, cuando apago la luz, siento un picor profundo, como si algo estuviera creciendo debajo de la piel. Ya no puedo trabajar entre libros. La idea de un lomo sin título, de un olor inusual, me provoca pánico. Mi apartamento está siempre iluminado. No hay oscuridad en mi casa, nunca, porque sé que en la penumbra, en el silencio, el conocimiento puede despertar, puede moverse, puede buscarte, y si apagas la luz, algo avanza, algo que espera ser leído, ser comprendido, ser alimentado. Y yo ya pagué el precio de esa asignatura. Porque a veces lo peor no está bajo la cama, está en el patio de atrás.